Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con la clase de electroquímica del equilibrio, que corresponde a la unidad 1, parte D. La bibliografía aconsejada es Atkins, octava edición, en el capítulo 7, y Witten, en la octava edición, capítulo 23, en el cual van a poder recordar conceptos ya aprendidos en química general. En electroquímica vamos a estudiar cómo la energía eléctrica se transforma en energía química y la energía química en energía eléctrica en una celda galvánica y en una celda electrolítica. En las celdas galvánicas se producen reacciones espontáneas en las cuales la energía química se transforma en energía eléctrica. Y en las celdas electrolíticas necesitan de una fuente de energía externa que les permita transformar la energía eléctrica en energía química. También podríamos conectar una celda galvánica con una celda electrolítica y así poder realizar esta transformación de energía. Debemos recordar algunas definiciones para poder entender el funcionamiento de una celda galvánica o electrolítica. Entre ellas vamos a recordar que era una reacción química redox. En estas reacciones se produce una transferencia de electrones y por lo tanto las sustancias reaccionantes van a sufrir un cambio en el número de oxidación. Así podemos decir que aquellas sustancias que aceptan los electrones se denominan agentes oxidantes y por lo tanto se reducen. Y aquellas que ceden electrones se denominan agentes reductores y por lo tanto se oxidan. Hay algunas sustancias que poseen ambas propiedades y se denominan anfolito redox. Pueden donar electrones o recibir electrones. Así es que en una celda tenemos una semirreacción de reducción y una de oxidación. En la semirreacción de reducción es el proceso de recepción de electrones que se produce en un electrodo. Y así la sustancia va a recibir electrones y va a reducirse. Donde se produce la reducción, este electrodo se denomina cátodo y el agente oxidante se reduce en el cátodo. También vamos a tener una semirreacción de oxidación. Esta se produce en el ánodo y aquí las sustancias se van a oxidar, por lo tanto van a ceder electrones, van a donar electrones, los cuales van a circular por un hilo conductor hacia la hemicelda electroquímica de reducción. El proceso redox se da en una celda en donde los electrones salen del ánodo, como dijimos, viajan por el circuito y llegan hasta el otro extremo de la pila, al cátodo. Como ejemplo de celda galvánica, celda voltaica, pila voltaica o simplemente pila, podemos observar aquí el esquema de la pila de Daniel. En esta pila vamos a notar que existen dos compartimientos, uno donde se encuentra el ánodo, que se dibuja a la izquierda, y otro compartimiento que posee el cátodo, que se va a dibujar a la derecha. El ánodo
es el lugar donde se produce la oxidación, en este caso el zinc pierde electrones y se transforma en catión zinc. Y en el cátodo, la reducción, el catión cobre recibe esos electrones y se transforma en cobre metálico. Estos dos electrodos se encuentran sumergidos en una solución de sus propios iones. Los electrones van a viajar por un hilo conductor que sale desde el ánodo y va hacia el cátodo. Esta sería la dirección de los electrones. Y esta pila está constituida también por un puente salino, el cual conecta las dos soluciones y tiene una función muy importante. Aquí tenemos una migración de iones y aquí un transporte de electrones. Al conjunto de estas dos hemipilas se denomina pila, la cual tiene una reacción espontánea redox entre el zinc y el cobre. Podemos concluir que con el funcionamiento de la celda, a medida que el zinc se oxida, el electrodo de zinc pierde masa y la concentración de zinc en la solución aumenta. En el electrodo de cobre se produce una ganancia de masa y la solución, en esta solución de cobre que tenemos en esta hemipila, se hace menos concentrada el catión cobre, ya que se transforma en cobre sólido. Por eso el electrodo va ganando masa en cobre. En la pila de Daniel, los electrodos son los metales que participan de la reacción y a estos electrodos se les denomina electrodos activos. Hay otros casos en los cuales no participan en la reacción y se denominan electrodos pasivos. ¿Cómo circulan los electrones en esta pila? Los electrones, tenemos una pila constituida por un ánodo de cobre y un cátodo de plata. En el ánodo de cobre, que está sumergido en una disolución de sulfato cúprico, se va a producir la oxidación y los electrones van a tener una dirección desde el cobre hasta la plata por el hilo conductor que nosotros podemos observar en la parte superior. Y en el electrodo de plata se van a recibir los electrones puestos en juego en esta reacción redox, donde el cobre pasa de cobre a cobre más 2 y la plata pasa de plata más 1, que se encuentra en disolución, a plata 0, aumentando así la masa del electrodo de plata. Al mismo tiempo, el cobre, que pasa a cobre más 2, pasa a solución. Entonces, comienzan a faltar aniones para la electroneutralidad, por lo tanto, los aniones cloruros del puente salino van a relacionarse con el cobre más 2 que se produce en esta hemipila. Por el contrario, acá, en esta disolución de nitrato de plata, la plata va a pasar a formar parte del electrodo y los aniones nitratos van a quedar en disolución, los cuales son neutralizados por el potasio del puente salino que va a llegar hasta esa disolución. De esta manera se mantiene la electroneutralidad de la pila a través de la función del puente salino y los electrones circulan en este hilo conductor. Si nosotros consideramos un electrodo por separado, acá tenemos un electrodo de cobre, es una barra de cobre en una solución
de sulfato de cobre o sulfato cúprico. Si nosotros dejamos en contacto este electrodo con la solución respectiva, se va a producir la reducción y la oxidación, y va a llegar un momento que ambas van a tener la misma velocidad y por lo tanto la corriente eléctrica neta va a ser nula. Esto sería cuando un electrodo llega a su equilibrio. En una celda nosotros tenemos, como dijimos, dos hemiceldas o dos compartimientos, los cuales podemos ver se van a representar de la siguiente manera con un diagrama de la pila. Nosotros vamos a tener la interfase metálica separada por una línea de la solución de sus propios iones que tiene una determinada concentración. Y la otra hemipila en donde se va a encontrar la disolución separada de su metal por una línea. De acuerdo a la convención, nosotros vamos a escribir el ánodo primero y luego vamos a escribir el cátodo con las respectivas reacciones que se producen. El zinc pasa a zinc más 2, o sea que escribimos reactivos y después productos. Y el cobre más 2 pasa a cobre 0. Escribimos reactivos y luego productos. De esta manera se representa una pila. En esta pila de cobre y zinc, ¿cómo representaríamos la reacción química? El zinc sólido y el cobre más 2 que se encuentra en el cátodo van a transformarse en zinc más 2, porque el zinc pierde electrones y el cobre gana los electrones en cobre sólido. Nosotros disponemos de los potenciales de reducción, por lo tanto, las dos ecuaciones las escribimos como si fueran de reducción y escribimos sus respectivos potenciales, los cuales en breve vamos a ver cómo se calculan estos valores. La realidad que ocurre en la pila es esta. Esto ocurre en el cátodo, la reducción, y en el ánodo ocurre la oxidación. Podemos observar que el potencial de oxidación tiene el mismo valor que el de reducción, pero de signo contrario. Se establece que para calcular el potencial estándar de la pila, o FEM, va a ser igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Nosotros de la tabla pudimos obtener estos valores y podemos decir que esta pila tiene un potencial o una FEM de 1,103 volts. Cuando es positivo el potencial, podemos decir que la reacción es espontánea porque el potencial estándar de la celda es mayor que 0. Existen distintos tipos de pilas y para todas ellas hay distintos tipos de notaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta pila en la cual no hay una separación entre los distintos compartimientos, entonces esta es una pila que está en solución acuosa, en la cual tenemos dos electrodos y podemos ver que cada una de las líneas verticales separa a su electrodo de sus respectivos componentes disueltos. En el segundo caso, tenemos una pila
en la cual tenemos el zinc separado de su solución acuosa, sulfato de zinc, pero que las soluciones acuosas no están en distintos compartimientos, por lo tanto los separamos con líneas de puntos. Acá tenemos un potencial líquido también en esta pila. En tercer lugar, podemos ver una pila en la cual sí ya están separadas cada uno de los metales con su disolución y un puente salino indicado con una doble línea. Al igual que en el cuarto caso, donde tenemos un electrodo de platino, que es un electrodo inerte, que no participa de esta reacción redox, pero que es el soporte para este gas hidrógeno, que está sumergido en una solución acuosa de ácido clorhídrico. Y en el otro compartimiento vamos a tener la otra hemipila. Entonces, si nosotros en función de esta nomenclatura tenemos que reemplazar la nomenclatura por las reacciones que ocurren, tomaríamos el tercer ejemplo y podríamos ver que el zinc, que está sumergido ese electrodo en una solución de sulfato de zinc, se escribe a la izquierda y es el ánodo. Y el que se escribe a la derecha es el cátodo y es el electrodo de cobre que está sumergido en una solución de sus iones de sulfato cúprico. Los electrodos, existen distintos tipos de electrodos y los electrodos en realidad son superficies en las que tienen lugar las semirreacciones de oxidación o de reducción. Existen distintos tipos de electrodos, en general son electrodos activos o electrodos pasivos o no activos, los que participan o no de estas reacciones redox. Pero también dentro de eso, de la clasificación de electrodos, encontramos algunos, por ejemplo, como metálicos, que están sumergidos en una solución de ese ion metálico. Después tenemos los electrodos de gas, como por ejemplo el de hidrógeno, que tiene un electrodo de platino. Otros metales que están inmersos en sus sales no solubles, u otros de tipo redox, en los cuales el electrodo, por ejemplo de platino, está sumergido en una reacción redox, como podría ser el permanganato, que pasa a catión manganoso más 2 en medio ácido, o el hierro más 2, que pasa a hierro más 3. Tenemos muchos ejemplos dentro de pilas para poder ocupar estos electrodos y se van a utilizar dependiendo cada situación. ¿Qué es el potencial estándar de la celda? El potencial estándar de la celda es el voltaje asociado a la celda cuando todos los solutos se encuentran en una concentración 1 molar, es decir, que hay 1 mol disuelto por litro de solución y los gases se encuentran a 1 atmósfera de presión. Este potencial estándar de la celda corresponde a la diferencia entre el potencial de reducción de la semirreacción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo donde se produce la semirreacción de oxidación. Como es imposible medir el potencial de un electrodo en forma espontánea, arbitrariamente se lo puede determinar comparándolo con un electrodo de hidrógeno que se lo considera como un electrodo de referencia y cuyo potencial estándar se considera igual a 0. El hidrógeno gaseoso se burbujea en una disolución de ácido clorhídrico y este electrodo posee una lámina de platino
rugosa que proporciona la superficie como para poder depositar el hidrógeno. Y además también nos sirve como un conductor eléctrico. Se produce una reacción en la cual los cationes hidrógenos ganan electrones y pasan a hidrógeno molecular, pero también se produce la reacción inversa. Este electrodo se conoce como electrodo normal de hidrógeno o electrodo estándar de hidrógeno y posee una concentración 1 molar de ácido clorhídrico y los gases están a una atmósfera de presión. Esto sería una gráfica de el electrodo normal de hidrógeno en el cual podemos observar que existe una solución 1 molar de ácido clorhídrico y en el interior del electrodo se encuentra una placa de platino con un hilo que sirve de conductor y tiene un ingreso de gas hidrógeno a una atmósfera. En este electrodo se produce una reacción en ambos sentidos, ya sea ganando electrones o cediendo electrones en función del electrodo al cual éste se encuentre unido. Por ejemplo, si el electrodo normal de hidrógeno o estándar de hidrógeno lo unimos a otro electrodo y constituimos una pila con el puente salino, nosotros vamos a ver que el potencial, la diferencia de potencial que podemos medir entre ambos electrodos corresponde a 0,799 volts. Si nosotros vamos a la tabla de potenciales normales, vamos a ver que este es el que corresponde a la plata. Cuando, en este caso, la plata actúa como cátodo y el electrodo normal de hidrógeno actúa como ánodo. Otro caso es el del cadmio. Acá podemos observar que una vez constituida la pila, nosotros podemos medir menos 0,403 voltios. En este caso, el cadmio actúa como ánodo y el electrodo normal de hidrógeno va a actuar como cátodo. El cadmio pasa de cadmio 0 a cadmio más 2. Tiene más tendencia a oxidarse, por eso tiene un bajo potencial de reducción. El ánodo siempre va a ser el que tenga menor potencial de reducción. Esta es la tabla de los potenciales normales de reducción que han sido obtenidos en función de lo establecido con la comparación con el potencial normal de hidrógeno, en el cual podemos destacar que su potencial considerado 0 y todos los demás están tomados en relación a ese electrodo normal. También tenemos algunas reacciones redox con sus respectivos potenciales normales, de reducción siempre. Entonces, la semirreacción a la que se refiere cada potencial normal ha de escribirse con los electrones a la izquierda, según la IUPAC, y se adopta como signo del potencial el que tenga el electrodo normal correspondiente en una pila formada con el electrodo normal de hidrógeno. Es decir, que ustedes van a comparar cada una de esas reacciones con el potencial 0 que tiene el electrodo normal de hidrógeno, como hemos visto en las celdas anteriores.
Por ejemplo, nosotros acá tenemos una pila constituida por un electrodo de zinc sumergido en sulfato de zinc y una de plata sumergida en una solución acuosa de nitrato de plata separada por un puente salino. Entonces, si nosotros utilizamos la tabla anterior, podemos calcular el potencial de esta pila partiendo de los potenciales normales que tenemos para la transformación del zinc en zinc más 2 y la plata más 1 en plata 0. Sabemos que el zinc vamos a encontrar el potencial de reducción, no el potencial de oxidación. Entonces, el potencial de la pila sería igual a el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Las celdas electrolíticas son celdas que permiten la obtención de numerosos compuestos y ya vamos a ver las aplicaciones que tienen en la industria. Como podemos ver, estas pilas tienen un ánodo y un cátodo en el cual están sumergidos en un mismo compartimiento. No hay separación como en las pilas galvánicas. En el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo la reducción. Estas celdas están conectadas a una fuente de energía, en este caso una batería, y nos permite, como ejemplo, obtener el sodio y el gas cloro a partir del cloruro de sodio. También en electrólisis del agua podemos obtener hidrógeno y oxígeno suministrándole una energía de menos 1,23 voltios. Ese menos indica que la energía que hay que suministrar para que se produzca esta reacción es de 1,23 voltios. Por eso el potencial de la pila es negativo porque es una reacción no espontánea. Si comparamos ambas celdas, podemos ver que tenemos un ánodo en el cual se produce la oxidación en ambas, un cátodo en el cual se produce la reducción, pero el ánodo en una pila galvánica es negativa y en una celda electrolítica es positivo. Y el cátodo también en una celda galvánica es positivo y el cátodo en una celda electrolítica es negativo, porque ustedes pueden observar en el esquema cómo está conectado a una fuente externa de energía. En la celda galvánica se transforma la energía química en eléctrica y en la celda electrolítica la energía eléctrica en energía química. La celda galvánica realiza trabajo y la celda electrolítica recibe trabajo. En una celda galvánica es una reacción espontánea la que se produce, la reacción redox es espontánea, en cambio en una celda electrolítica es no espontánea. Y cuando construimos una celda galvánica vemos que tenemos que utilizar dos compartimientos y en una celda electrolítica se utiliza solamente un compartimiento para desarrollar la reacción. ¿Qué relación hay entre la fuerza electromotriz y la energía libre? Cuando una pila no está en equilibrio, puede realizar un determinado trabajo eléctrico. Cuando la pila está en equilibrio, no realiza trabajo eléctrico. Este trabajo eléctrico que realiza la pila es el trabajo máximo no expansible que se puede realizar en una reacción reversible con una composición constante. La energía eléctrica nosotros sabemos que es igual a la FEM de la pila por la carga eléctrica total. Y las unidades serían volts por coulomb. La carga eléctrica de un mol de electrones está dada por la constante de Faraday. Y esta se calcula en función de la carga eléctrica de un electrón por el número de Avogadro. Y esto nos daría aproximadamente 96.500 coulomb. Nosotros sabemos que la energía libre de la pila está dada por el número de electrones puestos en juego, de moles de electrones puestos en juego, por la constante de Faraday,
por el potencial de la celda. Y de esta manera podemos decir que la energía libre se relaciona así con la fuerza electromotriz de la celda y con el trabajo eléctrico realizado por esa pila. El trabajo eléctrico depende de la diferencia de potencial entre los electrodos. Mientras mayor sea el potencial de la celda, mayor va a ser el trabajo eléctrico que ésta pueda realizar. Cuando llega al equilibrio, la pila no puede entregar más energía, más trabajo, y por lo tanto decimos que su potencial es igual a 0. El potencial de la celda, o la fuerza electromotriz de la celda, es una propiedad intensiva, o sea que no va a depender del tamaño del electrodo que nosotros utilicemos. Nosotros colocamos un potenciómetro para poder medir la energía química que se transforma en energía eléctrica. Como sabemos, las reacciones que son espontáneas son aquellas en las cuales la energía libre es menor que 0, a presión y temperatura constantes. Y decimos que este proceso es espontáneo. Entonces, si nosotros relacionamos energía libre y FEM de la pila o potencial de la pila, vamos a poder decir que la variación de energía libre va a ser igual a menos nu, que es el número de electrones puestos en juego, por el potencial estándar de la pila, por la constante de Faraday. Y si el potencial redox nos da mayor que 0, la energía libre menor que 0, entonces la reacción es espontánea. Y si el potencial nos da menor que 0, o sea, negativo, y la energía libre mayor que 0, no es espontánea esta reacción en la celda que nosotros estamos realizando o estamos construyendo. Si nosotros graficamos la energía de Gibbs con el avance de la reacción, podemos decir que la energía libre va a ir disminuyendo cuando la pila llegue al equilibrio. En ese caso, el potencial, la FEM de la pila es 0 y la energía libre también es igual a 0. En los otros casos vemos cómo cuando delta G es menor que 0, la reacción se desplaza en forma de reactivos a producto, es decir, que la pila está cediendo energía, genera trabajo eléctrico cuando se está desplazando en el sentido que nosotros estamos estudiando la pila. Pero si nosotros vemos que la reacción no es espontánea en ese sentido, puede que lo sea en el sentido contrario, y siempre va a tender al equilibrio. Acá tenemos un ejemplo de, por ejemplo, de el litio, que si nosotros vamos a la tabla de potenciales de reducción, podemos calcular cuál sería el potencial de esa pila, la FEM de esa pila, y de allí poder calcular la energía libre. La aplicación de los potenciales estándar nos permiten, las aplicaciones de los potenciales estándar esencialmente se utilizan para poder obtener información de todas aquellas, de aquellos parámetros termodinámicos que son muy difíciles de calcular de otra manera. Con la serie electroquímica nosotros podemos determinar si una sustancia o par se oxida o se reduce al otro par. También podemos determinar los coeficientes de actividad, la constante de equilibrio y también la variación de entropía y energía libre. Nosotros sabemos y hemos estudiado ya en equilibrio que la variación de energía libre es igual a la variación de energía estándar más RT por el logaritmo natural de Q, siendo Q un cociente
de concentraciones cuando la reacción no se encuentra en equilibrio. Si nosotros dividimos matemáticamente todos los términos por menos nu por F, siendo esto el número de electrones por la constante de Faraday, y sabiendo que la fuerza electromotriz de la pila es igual a menos delta G sobre nu por F, podemos llegar a la ecuación de Nernst, que es una ecuación muy utilizada para poder calcular la constante de equilibrio en función de la fuerza electromotriz de la pila. Entonces, el potencial de una pila va a ser igual al potencial estándar menos RT sobre nu por F por el logaritmo natural de Q. RT sobre F a 25 grados, o sea, en condiciones estándar, va a ser igual a 25,7 milivolts. O sea que ese dato nosotros ya lo tenemos. El número de electrones lo vamos a poder obtener en función de la ecuación redox que nosotros estamos trabajando, y el logaritmo de Q, Q va a estar reemplazado por la concentración molar de los productos sobre la concentración molar de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos, y de esa forma vamos a poder calcular el potencial de la pila. El potencial de la pila va variando con el tiempo, va disminuyendo con el tiempo, y esto hace que si nosotros en un comienzo tenemos un potencial máximo, luego va a ir disminuyendo hasta llegar al equilibrio donde ese potencial de celda va a ser igual a cero, la intensidad de corriente va a ser cero, y vamos a decir que nuestra pila está en equilibrio y ya no está realizando trabajo eléctrico. Podemos relacionar la energía libre con el potencial estándar y con la constante de equilibrio. Esto nos permite calcular a través del potencial distintas variables termodinámicas muy importantes. Cuando la pila está en equilibrio, sabemos que Q es igual a K, y por lo tanto el potencial va a ser igual a cero. Esto nos permite calcular la constante de equilibrio en función de los potenciales normales. De esta manera, acá tenemos el potencial normal en esta pila. Entonces nosotros tendríamos que calcular la constante de equilibrio en función de la fórmula antes vista. A través de los métodos electroquímicos se pueden calcular propiedades termodinámicas que no se pueden determinar por otros métodos. Son métodos no calorimétricos que nos permiten determinar constantes o funciones termodinámicas. Nosotros sabemos que el trabajo eléctrico es igual a menos nu por F por E. Esto hace que nosotros podamos decir que la variación de energía libre va a ser igual a menos nu por F por el potencial de la pila. Si nosotros sabemos que las variables termodinámicas delta G es igual a delta H menos T por delta S, delta G lo podemos reemplazar por su equivalente en función del potencial de la pila, y de allí podemos despejar las variables termodinámicas. Nosotros podemos calcular el coeficiente de temperatura de la FEM de una pila, y este coeficiente nos permite despejar una variable termodinámica muy difícil de calcular por otros medios, que es la entropía, la variación de entropía. Acá estamos graficando cómo va variando la FEM en función de la temperatura.
Las aplicaciones de la ecuación de Nernst nos sirve para determinar K en las pilas en equilibrio, para determinar el pH. ¿Por qué? Porque podemos determinar a través de electrodos selectivos que reaccionan a determinados iones la concentración de protones y así el pH. También podemos tener electrodos selectivos que permiten calcular las concentraciones de otros iones. Los coeficientes de actividad, las funciones termodinámicas como delta G, delta H y delta S. Aplicaciones de la electrólisis. La electrólisis nos va a servir para la producción industrial de sodio, aluminio y magnesio, para la preparación de cloro, flúor e hidróxido de sodio, también para la extracción de metales de sus sales, refinación de cobre, plata y metales, electrodeposición y métodos para evitar la corrosión. Muchas gracias.